Pleno de la Asamblea Nacional aprobó conformación de comisión tripartita para investigar accionar de asambleísta Sofía Espín. Comisión de Fiscalización valorará pruebas dentro del juicio político contra exministro de Agricultura. Comisión del Derecho a la Salud arrancó con la revisión del libro 3 del proyecto de Código de la Salud. Asamblea Nacional prepara una agenda especial para este 11 de octubre, Día Internacional de la Niña. Los medios legislativos presentan TVL Noticias Emisión Estelar con Belkis Sánchez. Miércoles 10 de octubre de 2018, saludos amigos, sean ustedes bienvenidos a la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias a quienes nos sintonizan a través de la señal de los medios legislativos, Televisión Legislativa del Ecuador, la radio de la Asamblea Nacional y también a quienes nos siguen por internet por tvl.asambleanacional.gov.es, así como también por Facebook Live. Enseguida la información más relevante de esta jornada. Iniciamos contándoles que esta tarde el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la conformación de una comisión tripartita que investigará el accionar de la legisladora Sofía Espín, acusada de interferir presuntamente en la justicia tras su visita días atrás a la ex agente de la CNI, Diana Falcón, procesada por el caso Balda. Los asambleístas Byron Valle, Jimmy Candel y Fernando Callejas integran esta comisión. Clever Aranda nos tiene los detalles. ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Con 102 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional acogió la propuesta de la asambleísta Jimena Peña para conformar una comisión que investigue el accionar de la asambleísta Sofía Espín. Los integrantes de esta comisión son el legislador Byron Valle, el asambleísta Fernando Callejas y el asambleísta Jimmy Candel. Sobre el trabajo que realizará esta comisión se pronunció el legislador Byron Valle. Escuchemos. Vamos a hacer una planificación, me imagino apenas termine ya esta sesión, pero sobre todo está el Ministerio del Interior, que es el que corresponde, el Ministerio de Justicia, que es quien tiene, digamos, la competencia de las cárceles, a ver que nos explique qué es lo que ha pasado. Comparecerá también sin lugar a duda la asambleísta Sofía Espín. Bueno, ya haremos y veamos eso, vamos a revisar entre todos porque no solo depende de mi criterio, cuando se arma una comisión es la comisión la que tiene que proponer nombres y esos nombres tienen que salir por consenso, entonces ya vamos a revisar eso. El asambleísta Jimmy Candel dijo que será un trabajo responsable y que en las próximas horas ya mantendrán una reunión entre los 3 integrantes de la comisión para determinar quiénes serán las personas que deberán acudir a la comisión para aportar insumos dentro de esta investigación. Yo creo que es importante terminar con el odio que existe o que se quiere imperar dentro de la Asamblea Nacional y me solicita también que forme parte de un proceso que tiene que ver con un tema disciplinario. De tal forma que en ese aspecto estamos conformando la comisión con el legislador Byron Valle y el legislador Fernando Callejas. Aspiro verlos, reunirnos para tomar las primeras determinaciones y decisiones que correspondan. ¿Cuándo cree que podría ser esto? Yo aspiro que puede ser mañana mismo para ya definir, posesionarnos como comisión y determinar el trabajo a realizar. Los 3 legisladores serán los responsables de recopilar información y determinar si la asambleísta Sofía Espín cometió un acto indebido. Con esta información vuelvo con ustedes, compañeros. Continúan ustedes. Gracias a Clever Aranda por ese reporte. Destacar que hace pocos minutos, como parte del desarrollo de la sesión número 542 del Pleno de la Asamblea Nacional, se dio paso con 121 votos afirmativos a la aprobación de una resolución que fue propuesta por la asambleísta Doris Solís, mediante la cual se realiza un homenaje post-mortem al poeta, narrador, escritor, ensayista, docente y periodista cuencano César Dávila Andrade, por celebrarse el centenario de su nacimiento el pasado 5 de octubre. En esta misma sesión, el Pleno de la Legislatura tenía previsto dar paso a la aprobación de la terna para designar a los vocales del Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. Ocurrieron 2 votaciones, ninguna de las 2 contó con los suficientes votos para dar paso a la conformación de esta terna y es por ello que la presidenta de la Asamblea Nacional le
economista Elizabeth Cabezas, indicó que la sesión quedaba suspendida y la misma se retomará la mañana de este día jueves. Nos referimos a la sesión del Pleno número 542. En tanto, en horas de la mañana de este miércoles, durante la sesión número 541, el Pleno de la Asamblea Nacional designó a José Serrano como integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos y resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de eficiencia de trámites administrativos. Aquí el resumen. La designación del legislador José Serrano como integrante de la Comisión de Gobiernos Autónomos se resolvió con el voto afirmativo de 110 legisladores. Serrano pasó a ocupar así el lugar que dejó en dicha mesa Elizabeth Cabezas, cuando se convirtió en presidenta de la Asamblea Nacional en marzo pasado. Evacuado a este punto, el Pleno del Legislativo resolvió la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley de eficiencia de trámites administrativos. En votación dividida, el Parlamento se ratificó en 8 artículos de la norma, aprobados por el Pleno tras el segundo debate, y allanarse a 12 observaciones formuladas por el colegislador. Pavel Muñoz es presidente de la comisión que tramitó esta propuesta. El enfoque con el que fue hecho esta ley y presentada en el gobierno anterior tenía el objetivo de que el Estado no pueda estar por sobre el ciudadano y que el Estado no interfiera en la vida de los ciudadanos con trámites odiosos, impertinentes y que muchas veces nos quitan el tiempo. Durante el debate se resaltó la necesidad de eliminar las trabas burocráticas para nuevos emprendimientos y de replantear el papel de la Superintendencia de Compañías. Carla Chávez, asambleísta por Los Ríos, y Luis Suárez por la provincia de Tungurahua. Para poner en marcha un emprendimiento debemos realizar un promedio de 11 trámites en un tiempo estimado de 48 días, mientras que en países como Nueva Zelanda, que ocupa el primer lugar en este ranking, apenas se necesita de un trámite en un tiempo estimado de 12 horas. Hace bien la Comisión en proponer estos cambios, pero deberíamos ir más allá y entrar en un franco debate de una nueva ley de compañías. La actual es un verdadero desastre, es un galimatías que no sirve absolutamente para nada. Resuelta la objeción presidencial, la propuesta normativa pasará al registro oficial para su promulgación y vigencia. En la misma sesión plenaria, los legisladores debatieron una resolución que busca fortalecer las políticas de control en la provincia de Galápagos, luego que el pasado 24 de septiembre desaparecieron 123 tortugas del centro de crianza Arnaldo Tupiza, ubicado en la isla Isabela. La propuesta fue de iniciativa del asambleísta Washington Paredes. Resulta preocupante el desempeño de las autoridades de control. La asambleísta Brenda Flor recalcó que lo ocurrido en las islas no debe quedar en la impunidad. Y el Ministerio de Ambiente de Ecuador deberá responder acerca de las nuevas medidas a implementar en todo el archipiélago para la protección de nuestras especies. La resolución fue aprobada con 100 votos positivos. En ella se dispone que la Comisión de Biodiversidad convoque al ministro del Ambiente, a la presidenta del Consejo de Gobierno de Galápagos, al director del Parque Nacional Galápagos, entre otras autoridades y funcionarios, para que informen sobre los hechos suscitados. Belkis Sánchez, TVL Noticias. Y en otro tema, la Comisión Ocasional AMPETRA aprobó el informe de trabajo y sugerencias tras la investigación de casos de abuso a menores de edad en establecimientos educativos. La presidenta de esta mesa, Silvia Salgado, aseguró que el trabajo se basó en ejes como la justicia y reparación a las víctimas. La presidenta de la comisión, Silvia Salgado, manifestó que el trabajo se basó en 3 pilares fundamentales. Verdad, justicia y reparación. Verdad para conocer documentadamente más de 4.000 casos de violencia sexual en el contexto educativo. Justicia, o sea, para que no quede en la impunidad y para que se tomen las medidas que necesita especialmente el sistema de justicia, que no tiene una especialización en este tipo de casos. Y reparación, o sea, porque tenemos que un Estado hacerse responsable de sus omisiones. El legislador Franklin Samaniego señaló que para combatir la violencia es necesario que todas las instituciones del Estado y la sociedad trabajen mancomunadamente. Al final se está haciendo una propuesta en relación a las observaciones, principalmente normativa, con propuestas de reforma al Código Orgánico Integral Penal, al Código de la Salud, al Código de la Niñez y la Adolescencia, en ejes fundamentales
como por ejemplo el sistema de protección de derechos, la revisión de los tipos penales y la revisión del juzgamiento de las personas infractoras. Los dos legisladores creen que la nueva comisión ocasional debe continuar el trabajo en materia de derechos. Debería tratar algo que es una norma integral, que es el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, que carece de un sistema de protección. Haga el seguimiento en virtud de la potestad de fiscalización de las recomendaciones que está haciendo ANPETRA. Jadeunda, estudiante manabita y parte de World Vision, pidió a la mesa de trabajo legislar en favor de los niños. Estamos acá exigiendo que nuestros derechos sean ejecutados, poder hablar por aquellas personas que sus derechos han sido vulnerados. El informe de la Comisión ANPETRA será entregado al Pleno de la Asamblea Nacional este jueves. Clever Aranda, TVL Noticias. Entrevista. Y precisamente en nuestro segmento de entrevistas vamos a conocer detalles respecto de este informe aprobado durante esta jornada por la Comisión Ocasional ANPETRA. Nos acompañará su presidenta, la asambleísta Silvia Salgado. Silvia Salgado, asambleísta por Imbabura por el Partido Socialista, presidenta encargada de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, presidenta de la Comisión Ocasional ANPETRA, integrante de la Comisión de Fiscalización y Control Político. Asambleísta Salgado, bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes. Efectivamente, tenemos que informar a la ciudadanía que luego de 10 informes parciales, existe ya un informe final aprobado por esta comisión ocasional que el día de mañana tiene el mandato de presentar el informe final a la presidenta de la Asamblea. Y además es una ocasión en donde vamos a tener una sesión muy especial. Vamos a contar con delegaciones de niñas especialmente, por conmemorarse el Día de la Niña y sus derechos. Hace un año el Pleno aprobó una resolución, se comprometió con las niñas y por lo tanto hoy vamos a hacer una evaluación. ¿Qué ha hecho la Asamblea? Y uno de esos compromisos fue presentar justamente después de un año este informe final. Asambleísta, informe al que se llega luego de una serie de comisiones generales que tuvo esta mesa ocasional, en donde pudieron escuchar una serie de testimonios por parte de víctimas de abuso, de familiares de víctimas de abuso. ¿Cómo fue todo este proceso brevemente un poco para que nos relate? Bueno, primero decir que tuvimos que reconocer que esta problemática es una problemática estructural. Por lo tanto, existía una situación que nos comprometió a tener algunos desafíos, romper el silencio de un problema que estaba aceptado como natural, no solamente en las unidades educativas, sino también en la propia familia, en la propia sociedad. Romper el silencio yo creo que es una responsabilidad de todos. Y yo podría atreverme a decir que se inició ya este cambio de conducta social, porque es evidente que, por ejemplo, nosotros empezamos con 30 casos y hoy la falta de un registro y hoy con las acciones que ha tomado la institucionalidad podemos dar cuenta de un registro único que a lo mejor no sea completo, pero que al momento da cuenta de más de 7,000 casos. Es decir, la ciudadanía, las víctimas, los familiares empezaron a hablar, empezaron a romper ese silencio y de unos a otros, de un caso a otro se fue alimentando esa confianza. Yo creo que hay que reconocer eso, un problema estructural de la sociedad en su conjunto. Cuando se pensó, inclusive inicialmente, que era un tema de la educación, los datos dan cuenta de que es el 17.6% que suceden los casos en las unidades educativas. Y el 80% y más, ¿dónde suceden? En el mismo núcleo familiar. En el mismo núcleo familiar, en el ámbito doméstico, ¿no? Y obviamente eso invita a pensar, ¿no?, de que el problema no es únicamente del niño en la escuela, y se rompieron mitos. Se decía, o todos pensábamos, como madre, como abuela, como ciudadana, como dirigente política, de que este tema bien podría reducirse a seguir pensando de que la escuela es el lugar seguro, de que la familia es el lugar seguro, de que la iglesia es el lugar seguro. Y el mito fue precisamente
tener una información que da cuenta de que en la escuela, que en la familia y que en la propia iglesia hay naturalizado este tipo de violencia y por lo tanto la primera conclusión fue esa, un problema estructural que requiere realmente un compromiso de todos para transformar esa cultura, esos valores que hacen aceptar como natural, ¿no?, el hecho de la violencia contra nuestros niños. A partir de este escenario identificado, asambleísta Salgado, ¿cuál es el balance que hizo la comisión después de toda esta información recibida? ¿Qué concluyó? Primero, o sea, que es necesario no solamente quedarnos en el diagnóstico, sino también, o sea, de que el Estado dé respuestas. Porque una de las conclusiones es de que no tuvimos un Estado preparado, no hubo capacidad de respuesta. Y quedamos debiendo. Y yo creo, y se ha dicho, también, ¿no? Se ha dicho acá, ¿no? Se ha dicho acá, hay que empezar pidiendo perdón a las víctimas, que implica reconocer la dimensión del problema. No estuvo un Estado preparado. Un Estado en el sistema judicial, en el sistema educativo, en la responsabilidad de la reparación, en la actualización de normas, en la corresponsabilidad con la ciudadanía. En definitiva, o sea, yo creo que el tener más de 7,000 casos que están todavía documentándose, recuerde que nosotros simplemente 70 casos logramos documentar, pero son más de 7,000. Entonces hay la necesidad de seguir trabajando por la verdad. Las víctimas necesitan conocer la verdad. Y yo creo que esa es una de las razones para que este informe solicite y pida al gobierno nacional que se continúe con este trabajo para documentar estos casos y en última instancia, o sea, reparar a las víctimas. Y no hay que tenerle miedo a la reparación. La reparación no implica gastos o ingentes recursos económicos. Significa también comprometerse a que no vuelva a suceder y a incorporar a través de algunas políticas públicas y algunas políticas inclusive de acción afirmativa a que esas víctimas tienen que ser reincorporadas a la sociedad, a la familia, al sistema educativo, a tener condiciones, o sea, porque su proyecto de vida se vio afectado. Entonces hay que empezar a darle el debate sobre estos temas y además, o sea, con una situación muy evidente. O sea, no se puede decir, por ejemplo, que en el sistema educativo excluye por ejemplo, la política de salud. En la política de salud somos uno de los países que tenemos grandes índices de embarazo adolescente, pero embarazo adolescente en menores de 14 años, que equivale a delitos de violación sexual. Por lo tanto, ¿cómo podemos seguir entendiendo y aceptando esto si no reconocemos como Estado y no empezamos a decir que esto es responsabilidad de un Estado, o sea, que tiene que articularse? Entonces hay una mesa interinstitucional que ha funcionado, que hoy tenemos otros datos, que tenemos protocolos, que tenemos respuestas más efectivas, pero eso no está institucionalizado. Por lo tanto, nosotros estamos recomendando que el día de mañana, por ejemplo, se nombre esta comisión que va a reformar las leyes de la niñez y por lo tanto también se siga dando seguimiento a los casos pendientes, que están más de 1,000 casos todavía en instrucción fiscal. Por lo tanto, no sabemos en qué van a concluir. Estamos hablando de la creación de una nueva comisión que se encargue específicamente de estos temas y de trabajar en la normativa relacionada con estos temas. Nosotros en el informe final ya presentamos, por ejemplo, la necesidad de constitucionalizar el Código de la Niñez, un código que se dictó antes de la Constitución, está totalmente desactualizado. Un Código de la Niñez que cuando se crearon los Consejos Nacionales de Igualdad se debilitó el sistema de protección. No hay una autoridad que sea ente rectora de la política de la niñez, no hay en el país. Por lo tanto, la propuesta es, y existe una serie de esas competencias problemas no las asume el Ministerio de Inclusión Económica hasta cierto punto. Bueno, mire, sí, de hecho, en la práctica, el MIES viene asumiendo todo lo que es programas de la niñez de 0 a 3 años. ¿Sí? Y hay un vacío inclusive de los niños de 3 a 5, porque a los 5 empieza el sistema educativo.
¿no? Entonces, falta realmente entender de que el interés superior del niño, que instrumentos internacionales, que lo que esté en la Constitución, o sea, necesita desarrollarse y tener una institucionalidad fuerte, ¿no? Capaz, o sea, de enfrentar este problema estructural que estamos indicando y las particularidades que tiene el tema de la violencia en contra de los niños. Entonces, nos preocupa, por ejemplo, que estas políticas sean sostenibles. Porque una campaña puede durar el tiempo de pronto que tenga recursos para financiarlo en los medios. Nosotros necesitamos realmente políticas que tengan evaluación de la incidencia. ¿Fueron esas políticas con resultados? Si no, hay que cambiarlas. Entonces necesitamos ese organismo, programas de acompañamiento. Por lo tanto, sí, a nivel de la LOEI, por ejemplo, que es la Ley de Educación Intercultural, estamos reforzando todo lo que es políticas de prevención en las unidades educativas. A nivel del COIP, la Comisión de Justicia ya ha preparado un informe para primer debate en donde ya se incluye, por ejemplo, lo que es, y se ha puesto al debate, esto de del tema de la violación sexual en niñas de menores de 14 años, del juzgamiento en ausencia, de lo que significa también habituar o adecuar las leyes para los resultados de la consulta popular sobre la imprescriptibilidad de los delitos y también, por ejemplo, qué pasa, y estamos planteando, y incluye en el informe, qué pasa y qué hacemos cuando en la iglesia tenemos otras leyes, como el caso del derecho canónico, que tiene realmente votos, o sea, de silencio, frente a casos de violencia sexual. Entonces, para nosotros se contradice con la Constitución, con instrumentos internacionales. Entonces, es muy develador este informe, es muy crudo en algunos aspectos, pero lo que hemos pretendido es ponerlo una realidad que estaba ahí. No tiene a lo mejor nombres esa realidad, pero sí tiene la corresponsabilidad para poder salir de esto que ha sido un año que primero de habernos sensibilizado como personas humanamente, pero también de haber puesto y de haber sostenido una investigación con objetivos, porque lo otro era simplemente decir en el sistema educativo no se hizo nada. No, hay que cambiar en el sistema educativo muchas cosas y la corresponsabilidad está dada ahí, pero también, o sea, ¿qué pasa con la familia? Ahí está. Nosotros estamos proponiendo que cada 4 años el Estado, o en este caso el gobierno, asigne los recursos para tener una encuesta cuatrianual para medir resultados. Solamente midiendo resultados vamos a dar cuenta de si esas políticas, tanto a nivel del Ejecutivo, como las normas, como una serie de programas, como las campañas de sensibilización, como la misma corresponsabilidad de la familia, está dando efectos. Correcto. Porque si no, esto se vuelve realmente un problema que puede tener, más allá de estas consecuencias puntuales que hoy hemos logrado identificarlas, puede llegar a circunstancias mucho más difíciles. Correcto. Porque la droga, adicción, porque problemas del bullying, porque problemas, o sea, del embarazo adolescente, porque problemas de la delincuencia, problemas, o sea, de la deserción escolar, hace realmente que vayan identificándose como temas no resueltos por el Estado. Correcto. Asambleísta Salgado, me queda un minuto nada más. Queda claro que a partir de esta investigación que inició en esta comisión de la Asamblea Nacional va a permitir una serie de reformas a normativas vigentes, pero ¿qué pasa más allá de eso? En el ámbito de la justicia, sin duda alguna, las investigaciones deben continuar y entendemos que la comisión ha derivado los expedientes de esta investigación que ha nacido aquí en la Asamblea Nacional a la Fiscalía General del Estado. Bueno, nosotros vamos a plantear el día de mañana que en el Pleno de que las recomendaciones, las tareas pendientes identificadas en este informe, el seguimiento necesario que se tiene que hacer a la investigación de estos casos, sea asumido por esta nueva comisión, la que va a reformar las leyes de la niñez, hablemos así, también asuma los temas de seguimiento, capaz de no dejarle trunco cosas que estaban pendientes y que las víctimas ya nos han dicho el día de hoy, ¿no? Se acaba Comisión Ampetra y ¿quién da seguimiento? Así es. Entonces, aquí nosotros vamos a resolver el día de mañana que este informe sea la base
el inicio de la documentación, en cuanto a investigación, en cuanto a propuestas de la nueva comisión. Esta nueva comisión tiene fundamentalmente ya como asamblea que reformar el Código de la Niñez, crear el sistema de protección de la niñez y también hacer el seguimiento de aquí a un año. El compromiso debe ser también evaluar qué más se avanzó de lo que nosotros hemos podido dar. Correcto, queda claro, asambleísta Salgado. Gracias por haber estado con nosotros y esta información. La presencia de la asambleísta Silvia Salgado, quien preside la Comisión Ocasional AMPETRA, que esta jornada ha aprobado ya el informe final respecto de la investigación iniciada en torno a casos de abuso a menores de edad en planteles educativos del país. Y a propósito del Día Internacional de la Niña, que se conmemorará este 11 de octubre, un grupo de niñas recorrió las comisiones de la Asamblea Nacional con el objetivo de expresar la realidad que viven hoy en día. Además, pidieron a los legisladores que se unan al Pacto Ternura y promocionaron la campaña No me lo digas más. El Parlamento también prepara una agenda especial en homenaje a las niñas del mundo. Una comitiva de niñas de la Internacional World Vision recorrió varias de las comisiones de la Asamblea Nacional con el objetivo de dar a conocer a los legisladores sus realidades y con su voz y relatos poder luchar contra su situación de vulnerabilidad. Nosotros venimos sobre un tema muy importante: necesitamos a todo el mundo para eliminar la violencia contra la niñez. Muy relacionado con la salud, pueden hablar también sobre el embarazo precoz. El embarazo precoz en adolescentes ha sido una de las grandes problemáticas de la sociedad, lo que impide que nosotros podamos cumplir nuestros proyectos de vida. Llegaron de todas partes del país, también para promover su campaña No me digas más, que consiste en eliminar frases de corte machista. Que promueve que las prácticas en el lenguaje cotidiano se comiencen a perder, porque muchas veces utilizamos frases como detrás de un gran hombre hay una gran mujer, o frases los niños no lloran, cosas que nosotros estamos asumiéndolas como verdades. A su paso por la Asamblea también hicieron firmar a los legisladores el Pacto de Ternura, que consiste en comprender su historia y sanar los hechos de violencia, cultivar relaciones de ternura y garantizar el cumplimiento de sus derechos. Para así poder ayudar y erradicar el maltrato de nuestra niñez y poder ofrecerles un mejor futuro. El pedido de las niñas busca que a través de sus vivencias, los legisladores tomen en cuenta sus criterios en la construcción y tratamiento de las leyes. Que les sirva en la agricultura, en la ganadería, que nos ayuden en nuestro estudio o nutrirnos bien y nos puedan llevar al hospital. Este jueves 11 de octubre, en conmemoración del Día Internacional de la Niña, la Asamblea Nacional tiene preparada una agenda especial. Uno de los eventos más relevantes será la firma del Pacto Guardianes por los Derechos de los Niños. Además, en la sesión plenaria número 543, prevista para las 9:10, se conocerá la resolución del Consejo de Administración Legislativa, referente a la creación de una comisión para atender temas sobre niñez y adolescencia. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es el momento de una pausa, amigos. Al volver regresamos con más información, pero antes de eso anticipamos que, como lo habíamos comentado al inicio de esta emisión de noticias, a las 8 de la mañana se prevé la reinstalación de la sesión que quedó pendiente o quedó suspendida esta tarde, y también tendremos la transmisión en vivo a través de la señal de los medios legislativos de esta sesión del Pleno Especial, por decirlo así, en donde se conmemorará el Día de la Niña. Hay varios puntos a tratar inherentes justamente a este tema. Usted lo puede seguir a través de la señal de televisión legislativa y también de la radio de la Asamblea Nacional. Tiempo de una pausa, ya regresamos con más información. Regresamos con TVL Noticias, emisión estelar, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión estelar. Más noticias, amigos. Les contamos que este jueves la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionará para el análisis y aprobación del informe sobre el trámite de juicio político en contra del exministro de Agricultura, Rubén Flores. La sesión está prevista para las 18 horas en el Salón de los Expresidentes. La Comisión de Fiscalización sesionará para tratar la valoración de pruebas, descargo y oficio en el trámite de juicio político contra el exministro de Agricultura, Rubén Flores.
Durante la presentación de pruebas de descargo el miércoles 3 de octubre, el exfuncionario se defendió. Informes técnicos para preparar la franja, las mesas técnicas que preparamos con los productores, los consejos consultivos que aprobaron el tema en términos de recomendación para el tomador de decisiones. Entonces esto no salió del estómago del economista Flores, pues. La comisión también realizará el análisis y aprobación del informe sobre la sustanciación del trámite de juicio político en contra de Rubén Flores. Estoy solo 9 meses. 22% del tiempo me dejaron a mí para hacer las cosas, con todos los problemas que tuve que enfrentar. Los integrantes de la comisión señalaron que la valoración de pruebas de cargo y descargo se realiza con absoluta responsabilidad. Nadie trata de dañar su honra. El proceso de juicio político tiene que ver con cumplimiento o incumplimiento de funciones. Que nuestros productores no tienen a quién vender el arroz. La UNA no se los quiere recibir. La sesión está prevista a las 18 horas de este jueves en el Salón de Expresidentes de la Asamblea Nacional. Clever Aranda, TVL Noticias. La Comisión del Derecho a la Salud de la Asamblea Nacional arrancó con la revisión del tercer libro del proyecto de Código Orgánico de la Salud. Los legisladores recibieron las observaciones por parte de los representantes de este sector. El informe para segundo debate del proyecto de código estaría listo en los próximos 60 días. La Comisión del Derecho a la Salud entró en la fase definitiva previo a la elaboración del informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud. Se trata del estudio del libro 3, explica el asambleísta William Garzón. Que básicamente habla sobre las sanciones que están inmersas en el Código Orgánico de la Salud. Para ello, la mesa legislativa recibió a los delegados de diversas organizaciones relacionadas con la salud. Francisco Vallejo, de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicio de Salud y Medicina Prepagada, fue el primero en exponer sus criterios. Este para nosotros es una omisión que sí queremos resaltar, es decir, previamente, por eso se llama así, Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada. En el texto, pues, se hace esa omisión y estamos proponiendo que se incluya. Desde el Colegio de Médicos de Pichincha también hubo observaciones. Su presidente, Víctor Hugo Álvarez, los expuso. Con el Código Orgánico de la Salud también nosotros creemos que se ha dejado esa situación de que los dos códigos, o la Ley Orgánica del Servicio de la Salud y el Código Orgánico Integral Penal, sean leyes paralelas. Ahora las hemos, con este proceso se las ha acoplado. Estamos esperando ya recoger todas las observaciones de los compañeros asambleístas e incluso de las personas que han sido llamadas a aportar. De acuerdo al cronograma de la Comisión de Salud, el informe para segundo debate del proyecto de Código de la Salud estaría listo en máximo 60 días. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Y la Comisión de Derechos Colectivos recibió en Comisión General a David Kay, relator especial de Naciones Unidas, sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, quien manifestó su criterio sobre el proyecto de reformas a la Ley de Comunicación que se tramita en esta mesa legislativa. Kay identificó que el tratamiento de las reformas se enfoca en garantizar la libertad de expresión, apoyo a los medios independientes y la distribución del espectro radioeléctrico. Se refirió también al rol que deben cumplir los medios públicos y sugirió al país que estos medios se manejen de manera independiente y no respondan a los intereses del gobierno de turno. Mi comprensión es que los medios públicos, en el contexto del espectro, de la asignación del espectro radioeléctrico, generalmente ha sido comprendido como comunicaciones oficiales, digamos, de parte del gobierno. Ahora, no sé si es que esto sea verdad en su totalidad, pero entiendo que esta es la comprensión general o el entendimiento de lo que es esto público en estas tres secciones. Y quisiera pues alentar, sugerir que la gente del Ecuador piense sobre si es que es posible el rediseñar esta parte pública de las comunicaciones como real y genuinamente públicas, a pesar de que entiendo de que existe una radiodifusora pública en el país, pero creo que fortalecer la radiodifusión pública y fortaleciéndole con un genuinamente independiente medio público sería un gran beneficio para todo el país.
La Comisión de Desarrollo Económico continúa con la revisión de la aplicación de la Ley de Fomento Productivo referente a los beneficios para el sector agrícola. La mesa recibió al gerente de Banecuador, quien se refirió a la venta de cartera vencida. La próxima semana se prevé que acuda el ministro de Agricultura. En respuesta y seguimiento de la preocupación de varios agricultores sobre la aplicación de los beneficios para el sector de la Ley de Fomento Productivo, la Comisión de Desarrollo Económico recibió a Santiago Campos, gerente de Banecuador, quien informó sobre la venta de cartera vencida del Banco Nacional de Fomento en liquidación para que los agricultores puedan beneficiarse de la remisión de intereses, reestructuración de deudas y condonación del 100% en ciertos casos. Hemos hecho la venta de 2.400 operaciones, que más o menos corresponden a 12.705.000. De su parte, César Bowen, gerente de Agroseguros, se refirió al beneficio de la exención del impuesto al valor agregado en las pólizas de seguros agropecuarios. Entonces, nuestros agricultores ya se están beneficiando de esta ley y al momento ya se han beneficiado con $66.000 en ahorro por el no pago al IVA, ¿no? En la mesa legislativa se expusieron también quejas y videos de agricultores que por descoordinación de instituciones del Estado y desinformación de funcionarios públicos no pueden o atraviesan por varias trabas para acceder a los beneficios de ley. Funcionarios comienzan a poner trabas como que el dinero que se hace de revisión es de su bolsillo, no es de su bolsillo, es del erario público y de la gente que tuvo problemas. Persiste la situación en la que las instituciones del Estado son islas, no trabajan coordinadamente. Es por ello que la comisión resolvió invitar al ministro de Agricultura, Javier Lazo, a la próxima sesión para que aclare las políticas que se están implementando. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La Comisión Ocasional de Tránsito pedirá una prórroga sin fecha límite para culminar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito. Esta mesa legislativa avanza con la revisión del articulado y este miércoles analizó la creación de una modalidad de transporte comunitario. La Comisión Ocasional de Tránsito solicitará al Consejo de Administración Legislativa CAL una prórroga para poder culminar con el tratamiento de las reformas a la Ley de Tránsito, que se trabaja sobre la base de 21 propuestas de ley. Por ende, vamos nosotros a seguir recorriendo el país, vamos a seguir recibiendo a las diferentes organizaciones. Aproximadamente la mesa legislativa tiene avanzado el 40% del articulado de las reformas. En esta ocasión se abordó la creación de una nueva modalidad de transporte comunitario. Que sean adheridas a juntas parroquiales, puede ser, a los mismos GATS, a las mismas operadoras existentes, o una nueva, o de manera individual, quien desea hacer transporte comunitario alternativo, el nombre lo estamos definiendo, tenga que cumplir todos los requisitos que lo cumple una operadora formal. La Policía Nacional también estuvo presente en la mesa legislativa. El teniente coronel Cristian Barreiro aseguró que pese a que el transporte comunitario es necesario, se debe tomar en cuenta parámetros técnicos para evitar accidentes de tránsito. Por ejemplo, que no se permita que circulen los pasajeros en los cajones, que las camionetas tengan condiciones mínimas de seguridad para los pasajeros que vayan en el habitáculo y con cinturones de seguridad, que la carga que vaya en la parte posterior sea carga. La mesa legislativa prevé tener listo el informe para primer debate a finales de octubre. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Y en otro orden de la información les contamos que por el Día de la Interculturalidad, la Federación Nacional de Organizaciones Campesinas realizará este viernes un congreso en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, en la provincia Sáchila. En este evento se tratará temas referentes a legalización de tierras y créditos productivos. En este evento va a haber mesas de diálogo, acogiéndonos al decreto 49 dado por el presidente de la República sobre los diálogos nacionales, donde queremos sacar las propuestas de nuestra federación, como son la legalización de tierras, aguas y drenajes, la gestión de riesgos, créditos productivos y proyectos. Con estos antecedentes haremos llegar ante la Asamblea Nacional, haremos llegar al presidente de la República y a los diferentes ministros, ya que tenemos la necesidad de ser atendido todas nuestras organizaciones sociales. Agenda de actividades.
Y rápidamente, amigos, revisamos la agenda de actividades de la Asamblea Nacional prevista para este jueves 11 de octubre. Lo que decíamos al inicio de esta transmisión, de este noticiero, justamente a las 8 de la mañana de este jueves está convocada la continuación de la sesión del Pleno número 542, que quedó suspendida esta tarde. Allí se prevé que el Parlamento dé paso a la votación de la terna para integrar el Consejo de la Judicatura a petición del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La convocatoria, reiteramos, se formalizó para las 8 de la mañana de este jueves. Más adelante, a las 9:10 está convocada la sesión del Pleno número 543. Se trata de una nueva sesión, arranca con la entonación del himno nacional del Ecuador, posteriormente conocer el informe de cumplimiento de la resolución que reitera el compromiso por la garantía de los derechos de niñas y adolescentes aprobada el 19 de octubre de 2017. También el trámite de una resolución para ratificar el compromiso de seguir legislando en beneficio del cumplimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Asimismo, resolver sobre lo dispuesto en la resolución del Consejo de Administración Legislativa CAL el 11 de julio de 2018 referente a la creación de una comisión especial ocasional para atender temas y normas sobre niñez y adolescencia. La entrega del documento de interés superior del niño preparado por UNICEF por parte de las niñas participantes. En esta sesión también tendrá lugar las palabras de 2 representantes del grupo de UNICEF y la firma del Pacto Guardianes por los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes por parte del Ministerio de Educación, la ministra de Inclusión Económica y Social, la ministra de Salud y representante de la UNICEF. A las 9:45 está convocada una rueda de prensa de la asambleísta Dayana Pazley junto con el bloque Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. La presentación del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, LOEI. Será en la sala de prensa, planta baja, Palacio Legislativo. A las 10 de la mañana, otra rueda de prensa en el mismo lugar, esta vez por parte de la asambleísta Encarnación Ducci, sobre un informe de fiscalización en torno a la política de inclusión laboral para pueblos y nacionalidades del Ecuador, de acuerdo al Plan Plurinacional para eliminar la discriminación racial y la exclusión étnica y cultural. 15 horas, Comisión de Fiscalización recibe a los vocales del Consejo de la Judicatura Transitorio, Rubén Marcelo Merlo, Mario Aquiles Rigail, Angélica Jimena Porras, Sobeida Regina Aragundi, Juan Pablo Albán Alencastro, a fin que respondan las inquietudes que han surgido en la ciudadanía luego de sus últimas actuaciones, conforme a lo dispuesto en la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 2 de octubre pasado. Será en el Salón de Expresidentes en el segundo piso. 15:30, convocada la sesión de la Comisión de Régimen Económico para abocar conocimiento del informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al primer semestre del año 2018, suscrito por Fabián Aníbal Carrillo, ministro de Economía y Finanzas subrogante. También esta mesa recibirá a José Hernández, secretario técnico del Comité de la Reconstrucción, para que exponga sobre los informes relacionados con la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. A las 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia con la lectura y debate del borrador de informe para primer debate del proyecto de ley orgánica reformatoria al Código Orgánico Integral Penal. Y finalmente, 18 horas, otra sesión de la Comisión de Fiscalización, esta vez para la valoración de las pruebas de cargo, descargo y oficio presentadas en el trámite de juicio político seguido en contra del exministro de Agricultura y Ganadería, Rubén Flores. También se dará paso justamente al análisis y aprobación del informe sobre la sustanciación del trámite de este proceso. Será en el Salón de Expresidentes, segundo piso. Y así llegamos a la parte final de la emisión estelar de TVL Noticias. Gracias por habernos acompañado. Que descansen. Los medios legislativos presentaron TVL Noticias, emisión estelar.